Hola amigo, ¿cómo están? Espero que bien. Nuevamente acá Pedro Cabañas les saluda para poder presentarle un nuevo tema, la que me pareció algo interesante sobre nuestra fe cristiana, católica y apostólica. Se habla mucho de las tesis o de los enunciados que emitió el primer rebelde, por llamarlo así. Muchos le dirán que fue el primer revolucionario, quizás el primer reformador de la fe cristiana, sino nosotros le tenemos por este rebelde por el motivo de que salió contradiciendo la palabra de Dios misma, no solamente la doctrina cristiana, sino la palabra de Dios. Hoy quisiera hablar sobre los 95 tesis de Martín Lutero. Escuchamos muchísimo ese enunciado, esa palabra en las informaciones, están en internet, están en los libros, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que realmente le enfadó, le molestó o le intrigó a este señor Martín Lutero? Tenemos que conocer un poquito a Martín Lutero para poder entender su intención al escribir estos enunciados. Martín Lutero es una persona nacida en Alemania allá por el año 1549, 1517 fue que él hizo su tesis, pero nació antes de esos, obviamente, ¿verdad? Entonces nació por el año 1500, 1400 y algo. Entonces él fue una persona que nació en una familia no muy pobre, sino su padre era un empresario exitoso. El sueño de su padre era que él sea abogado para que sea renombrada en la sociedad, en fin, para tener un estatus. Pero él en el transcurso de su vida tuvo una experiencia, una tormenta en uno de sus viajes le atrapó en medio de un descampado. Él se vio en la necesidad de pedir socorro a Dios y se encomendó a la Virgen, todo eso. Y entonces él recibió, el temporal pasó, él salió vivo de ese temporal y se convirtió en un sacerdote, o sea, se inscribió en un monasterio, que cuando eso solamente existía la Iglesia Católica, no existía otro monasterio, entonces se convirtió en monjes. Era una persona muy dedicada, hacía todo lo que hacía con mucha pulcritud, con mucho empeño, con mucha entrega. Entonces al principio tuvo problemas con sus padres, ya que ser sacerdote no era en la época una cosa muy relevante dentro de la sociedad. Pero él decidió ser sacerdote en la congregación agustina. Entonces él se congregó y comenzó a estudiar su carrera hasta que se recibió de sacerdote, monje, que ejercía su fe de una manera muy fervorosa y llevaba adelante todo lo que era el precepto de la iglesia en aquel entonces. Tenemos que tener en cuenta también que la iglesia medieval en esa época también pasaba por una crisis. La iglesia no es que no tuvo pecado, no tuvo falencia. La iglesia siempre tuvo también sus problemas, sus fallas. Y en ese momento del periodo del Renacimiento, entre esa época, la iglesia pasaba también por una etapa en donde los reyes y emperadores eran muy soberbios. También incluso los clérigos de la iglesia católica se sometían mucho a los pecados de los políticos de la época. En fin, la iglesia no estaba pasando por un buen momento cuando Lutero comenzó a vivir su fe conforme la iglesia le va enseñando y por sobre todo respetando lo que era la enseñanza de la iglesia, hasta llegó al extremo en entregarse profundamente a lo que eran las cosas de Dios. Y un día visitó Roma y encontró una Roma que no era tanto como él pensaba, como él creía. En Roma tenemos que entender que es prácticamente una ciudad, un país dentro de un país, de lo que era Italia. Entonces había ahí una especie de mezcolanza entre política, también el clero religioso era también lo que manejaba. En fin, él se tropezó con una estructura política y con una estructura eclesial un poco fuera de lo que fuera de lo que él practicaba y estudiaba. Entonces a él le causó eso una conmoción inmensa, la que él le conmovió a tal medida de que se retiró de Roma totalmente disconforme. Hasta ahí
está súper bien, cualquier persona puede estar de acuerdo con él. Estamos de acuerdo con él que esté él disconforme con las malas actuaciones de la iglesia. Todos los católicos estamos disconformes con las malas actuaciones de la iglesia, pero eso no quiere decir que yo tenga que dejar la iglesia o ponerme a sacar cosas a la luz y ni tampoco salir a reclamar donde no es el lugar. Cuando ese tiempo el papa de la iglesia era Papa León X. El papa este no era tampoco una persona, porque los papas sabemos que son pecadores, son infalibles, pero sí son pecadores, son personas humanas, así como Pedro lo fue. Pedro lo negó a Jesús, Pedro lo traicionó, pero sobre él se edificó la iglesia es porque tiene Dios para él un trabajo. Así también son los papas. Entonces en esa época, cuando Martín Lutero se rebeló, el Papa León X de Roma estaba pretendiendo construir la Basílica de San Pedro en Roma, que es hasta hoy en día tenemos, pero no tenían presupuesto. La iglesia en aquel entonces no tenían grandes recursos, ya que era un tiempo de mucha crisis, tiempo de desolación en la humanidad. En Europa pasaban ellos el crisis de la peste, la peste negra, que mataban muchas personas. Entonces había una crisis en esa época en Europa, por tanto la iglesia también atravesaba por momentos difíciles. Entonces justo en ese momento se le ocurrió al Papa León X construir la Basílica de San Pedro y comenzó a implementar algo que a Martín Lutero le colmaría sería la gota que colmó el vaso de Martín Lutero: la venta de las indulgencias. ¿Qué quiere decir indulgencia? Acá justamente estuve buscando en el diccionario. Indulgencia quiere decir bondad, quiere decir benevolencia, quiere decir perdón. La palabra indulgencia no está mal, quiere decir bondad, quiere decir perdón. Y sabemos que Dios es un Dios bondadoso, es un Dios piadoso, es un Dios misericordioso. Por eso la indulgencia está bien. Por eso Dios mismo dice y estableció, diciendo: todo aquel a que ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Todos aquellos a la que ustedes le retienen sus pecados quedan retenidos. Esa es una orden de Dios para aquellos que ejercen ese labor. Entonces, la indulgencia no está mal, hay que perdonar, porque todos somos pecadores, todos podemos cometer pecado en algún momento. Por esa razón la indulgencia está mal. Lo que está bien, lo que a Martín Lutero le conmovió, y a cualquier clérigo, hasta hoy, hasta cualquiera le va, es la venta. El Papa creaba una especie de certificado escrito y sellado por él mismo, que aquellas personas que daban aporte a la iglesia de forma monetaria, él se le eximía de todos sus pecados, se le eximía de de todas las maldades que habían hecho. Y literalmente eso no es así, que no es con dinero que se pagan los pecados para sacar de las almas del purgatorio, sino es con penitencia, con ayuno, con oración y por sobre todo la intercesión, obviamente, de los sacerdotes, que es representante legal de la iglesia de parte de Dios. Entonces eso fue lo que le conmovió a Martín Lutero. Se fue nuevamente a Wittenberg, que es su lugar natal, y ahí comenzó él a rebelarse contra la doctrina de la iglesia. Y lo que él hizo mal fue la de salir, la de renunciar, y enseguida luego después, cuando él promulgó su enunciado, cuando escribió su misiga para poder presentar sus tesis, él fue excomulgado por el Papa, ya que se le consideró un hereje. Y obviamente es así al dejar de lado la enseñanza de Dios. Por ejemplo, yo tengo acá en mi mano copia. Se me cayó. Esto es una copia de los 95 tesis de Martín Lutero. Y esta copia es lo que quiero compartir hoy con ustedes, pero voy a compartir en otro video, porque ya se pone un poquito largo, ya son 9 minutos. Entonces voy a hacer en otro video. Si quieren ver el video de los 95 tesis de Martín Lutero, les espero en el próximo video. Entonces desde ya muchas gracias por asistir a este video. Les espero en el próximo para poder ver los puntos a los que Martín Lutero citó en su tesis. Muchas gracias y bendiciones.